¿Qué tal, queridos televidentes? Aquí con ustedes, como todos los lunes, en su programa El lado B del éxito, en su canal Change TV, su canal del cambio ya está aquí. Hoy, como siempre, trayendo para ustedes lo mejor que pudimos encontrar para orientarnos ese emprendimiento, para podernos apoyar dentro de esa empresa que seguramente ya tenemos funcionando, pero que se nos quedó por ahí alguna duda en el proceso, en las decisiones. Pues aquí en su programa podemos encontrar algunos tips que nos pueden ayudar al respecto. Hoy tenemos una narración muy interesante. Me pareció muy importante para traer a ustedes este contenido. Realmente ustedes saben que nuestra razón de ser es traer narraciones de gente que ha pasado por el lado B, gente que de una u otra forma se ha levantado, ha sido resiliente en su conducta y poco a poco ha ido recuperando el terreno que pudo haber perdido en ese lado B, pero también mucho de lo que vale aquí es confiar en uno mismo, ser nosotros mismos los que estemos pensando en nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y, ¿por qué no?, ayudar a los demás para que como equipo o colaboradores hagamos todo un acontecimiento de esfuerzo y podamos retomar el camino cuando las cosas no quedan muy claras. Este programa busca siempre, ustedes lo saben, a través de estas narraciones, el motivarnos, porque la línea de nosotros es educacional, empresarialmente hablando, y también motivacional, porque parte de un factor importante en el ser humano es la motivación. Y la motivación, el primer factor o la primera escala que debemos de hacer somos nosotros mismos para poder tomar esa motivación, compartir esa motivación cuando ya tenemos colaboradores, ese liderazgo que debemos mantener siempre adelante y por supuesto somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero nunca dejar la línea que queremos continuar. Claro, si nos gusta, si nos apasiona, si estamos muy convencidos de que vamos a llegar a la meta que estamos buscando. El día de hoy traigo una narración interesante, como les comentaba, y voy a hablar de Tecalitlán. Tecalitlán es un lugar que está en Jalisco. Es un municipio muy bonito, por cierto, también muy trabajadora la gente allá. Es un lugar en donde ha ido creciendo maravillosamente también en beneficio de la sociedad que habita este lugar, pero tiene una historia increíble que es la que nos vamos a encargar de platicar con ustedes el día de hoy. Fíjense ustedes que allá en 1897, un campesino llamado Gaspar Vargas, este campesino, analfabeta en su momento, lamentable, pero bueno, así es la historia, analfabeta, aparte de las labores que realizaba en el campo, pues él tenía una convicción clara. Él había heredado de una u otra forma el concepto musical. Él traía en su mente ese talento en su actuar, ese talento en su pensar y ese talento también en sus resultados. Y vamos a ver por qué, se van a dar cuenta ahorita. Bueno, entonces, ¿qué pasó allá en 1897? En 1897, Gaspar, nuestro personaje de entrada en esta narración, empieza a reunir algunos amigos que también les gustaba la música, que empezaban a tocar en aquellos tiempos pues, instrumentos no tan nuevos, no tan modernos, pero al final y al cabo instrumentos que causaban un sonido, instrumentos que atraían al unirse como grupo, como orquesta, pues atraían a la gente por lo bonito en su sonido, en su canto. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando ni más ni menos que empieza allá, en aquel momento, a generarse la idea de formar un grupo musical. Este grupo musical empieza a formarse con 5 personas. Vean ustedes cómo la parte emprendedora de este hombre, de Gaspar, estaba ahí. Él analfabeta, él campesino, pero esa actitud de querer ir más allá,
pues lo llevaba a estar convocando y conformando este grupo que empezaba en aquel momento. Entonces, se dice que la parte o las raíces de este tipo de música que estamos ahora platicando, pues vienen desde Europa. Allá hubo una influencia francesa en aquel estado, porque muchos de los que estuvieron en su momento con la invasión francesa que vemos ahí en la historia, pues se quedaron allá. Y muchos de los que vinieron en un plan de alfabetización, en un plan de educacional, también se quedaron, y mucho de la música de ese estado pues es de raíces francesas principalmente, aunado a todo lo que ya teníamos nosotros ahí como origen, como parte de nuestra cultura nacional. Pues se hizo una mezcla muy interesante de sonidos, que fueron los que Gaspar empezó a unir en este grupo que él estaba convocando. Entonces, esta parte de el mix que se hizo entre la música nuestra y la música que llegaba, empieza a formar la idea con Gaspar de hacer lo que ahora llamamos mariachi. Vean ustedes cómo nace una idea, una actitud de querer hacer algo diferente, y entonces abre el mariachi, todavía sin nombre, le dieron varios nombres en su momento. Al día de hoy, este mariachi es uno de los más representativos de México. ¿Qué ocurre? Junta a las 5 personas dentro de este grupo que se inicia. Tiene una guitarra, o guitarra de golpe, como le decía en aquellos momentos, tiene una arpa, un violín o 2 violines. Finalmente eran 5 los integrantes de ese grupo. Empiezan a tocar allá en el pueblo, y le empieza a gustar a la gente, porque empieza a considerarse música raíz del pueblo, que se tocaba en fiestas de manera presencial, y la gente era feliz, empezando a contratar a este grupo que de una u otra forma empezaba a incluir en el mercado algo nuevo, algo diferente. Entonces, llega el momento en que este grupo se empieza a dar a conocer dentro del mercado musical del pueblo, pero el logro siempre dentro de una provincia en aquel momento era que el grupo estuviera considerado como el grupo oficial o con visto bueno del gobierno de ese momento. Bueno, pues aquí en el caso de nuestro grupo, de nuestro personaje, pues no era la excepción, y empieza a escucharse y llega a oídos del presidente municipal de ese momento. Llega a oídos la música, le dicen que hay un grupo que está tocando muy bien, muy diferente a todos los demás, y lo manda a traer, pide escuchar su música, y llega el momento en que le pide que sea el grupo que amenice allá en 1898 la primera fiesta, bueno, no la primera fiesta, sino la primera fiesta para el grupo de fiestas patrias allá en su pueblo. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pues entonces lo que ocurre es que se apertura formalmente, porque será la oficialización, el visto bueno, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Todavía no tenía esta última parte, el Mariachi Vargas, porque el precursor y convocador de los músicos pues era Gaspar Vargas. Interesante. Yo siempre me emociono cuando veo gente que sabe hacia dónde quiere ir, emprendedores que saben qué quieren generar como servicio, como música en este caso, como producto artesanal, lo que tengan, pero siempre llevarlo hasta la mesa o al lugar donde va a satisfacer una necesidad. Y en el caso de Gaspar Vargas, pues no era la diferencia, ¿no? Él estaba muy convencido que necesitaba primero complacerse él mismo, porque la música es algo de complacencia personal,
te tiene que gustar, y de ahí, bueno, pues buscar que también a la gente se le comparta la emoción de la música. Pues se dice pues que Tecalitlán está al sur de Jalisco, y ahí fue pues donde nace el Mariachi Vargas. Esto empezó, les comentaba yo, con música pueblerina, con las raíces que ya comentaba de un mix entre música francesa que trajeron en aquellos tiempos y la música que se tocaba allí en el pueblo. Gaspar Vargas, ¿qué hizo? Jaló, le dicen ellos, a la arpa de madera, jaló también a un violín, jaló también al guitarrista y arrancó. Esta agrupación entonces empezó a ensayar repertorios locales allí de Tecalitlán. Entonces, ¿qué era? Algunos sones, eran algunos corridos que en aquel momento había poco, pero lo sabían, porque sepan ustedes que el corrido empezó a tomar mucha fortaleza después de la Revolución Mexicana. Ahí es donde aquellos grandes personajes que participaron en la revolución, aquellos en muchos casos héroes o en muchos casos víctimas, pues se les generó algunos corridos que escuchados por el mariachi pues tienen un sabor, un sonido increíble dentro de nuestra música mexicana. Así fue. Entonces, allá en el 98, decía yo, el 15 de septiembre, arrancan y ¿qué ocurre allí? El presidente, que se llamaba Trinidad de la Mora, fue el que los llama, les dice vengan a tocar, y arranca el Mariachi Vargas. Pasa el tiempo y uno de los factores que no funcionaba mucho para ese impacto primario que querían tener, pues era la vestimenta. Era humilde. El mariachi al día de hoy es otra cosa, ya lo platicaremos, pero ellos no tenían ni los fondos, por supuesto, ni los alcances desde el punto de vista repertorio, mucho menos de ropa, pero sí repertorio musical, y empezaron a tocar esos sones, esa música alegre, pero algo faltaba ahí en el mariachi original, que era el del Mariachi Vargas. Allá de aquel lado empiezan a salir otros grupos también, otros mariachis, pero con algunas diferencias. Y esas diferencias pudo haber sido el violín, esa diferencia pudo haber sido el arpa, otros instrumentos. Había cierta competencia entre algunos mariachis, que el nido de los mariachis pues, es en Jalisco, no hay más. Ahí empiezan a nacer los mariachis en México en aquellos momentos. Bien, ¿qué hacían los mariachis en aquel entonces? Bueno, pues tocaban en las fiestas, los contrataban. Aquí nuestro Mariachi Vargas ya estaba tocando en los eventos del municipio. También llevaban serenatas contratados por algún enamorado, llevaban las serenatas, y también había una diferencia, un lado B que no estaba muy agradable en aquellos momentos. Los aristócratas consideraban música pues del pueblo, música que no era de alcurnia, y tenían ciertas divisiones entre los aristócratas, los pobres, o como le queramos llamar, campesinos, y esa música se empezó a escuchar mucho más y cada vez más dentro del campesinado, dentro de la comunidad normal, y empezó a tomar terreno allá en su pueblo. ¿Qué ocurre? Empiezan a tocar o a ser contratados también, aparte de fiestas, verbenas, empiezan a escucharse en otros municipios y empiezan a darse cuenta el pueblo como tal, que es una música que no se había escuchado, una música original, una música que se emprende por gente del mismo pueblo, y también todos los acordes, todas las composiciones que allí se daban eran a raíz del mismo grupo, del mismo mariachi. O sea que arreglaban su propia música, tenían su propio estilo y estaban avanzando paso a paso. Hay que de verdad de reconocerle a Gaspar Vargas esa visión que tuvo en su momento de emprender este tipo de cambio en México y hacer el mariachi como un ícono de nuestra representatividad.
¿Y qué sigue? ¿Qué sigue allí? Bueno, pues después va pasando el tiempo, empieza a tener ya mayor aceptación dentro de la aristocracia que se llamaba en aquel momento, pero también empiezan a ser contratados ya por diferentes estados, diferentes lugares de la República Mexicana. Y cuando ya empiezan a darse a conocer, uno de los estados de mayor arraigo para ellos fue Colima, aparte de Jalisco, por supuesto, que fue la raíz de su inicio. Y allá en Colima empiezan a tomarlo al mariachi, en este caso al Vargas inclusive, como parte de su música, parte de su representatividad. Eso hablaba muy bien del tipo de música, pero también hablaba muy bien del carisma que el grupo empezó a generar dentro de la comunidad haciendo música diferente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues también sale otros grupos musicales de Cocula, que es un lugar también muy de mariachis, muy de música mexicana, y genera su propio mariachi, el mariachi de Cocula. Empieza a generarse un poquito de rivalidad, pero ¿qué pasa ahí? Empieza a darse cuenta que necesitan pues ir creciendo, pero con calidad, ir creciendo con una forma diferente de manejar esta parte. Su hijo de Gaspar, Silvestre Vargas, que ya ahorita el nombre nos empieza a sonar porque ya estaba más cercano, este muchacho tenía 21 años cuando habla con su papá, empieza él a tocar el violín en su momento, su papá lo empieza a educar para efectos de mariachi, porque es todo un mundo el estar dentro de esta especialidad, y se adhiere al grupo para poder empezar a interpretar, pues primero siendo como músico, y el papá seguía llevando el grupo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ingresó en aquel momento, en 1921, ingresa al grupo Silvestre Vargas ya formal, porque era parte de la familia, y empieza a darse cuenta que hay cosas que se pueden modificar dentro del mismo mariachi. Se empieza a dar cuenta que no había un grupo como ellos, y si lo mejoraban iban a ser los únicos que pudieran manejar esta música, esta especialidad, esta música muy nuestra. En aquel momento, si ustedes ubican, el mariachi, aparte de ser gran música o grandes músicos, se identifica por un grito muy mexicano, y este grito muy mexicano lo colocó Silvestre Vargas allá. Entonces, cuando ustedes escuchan el mariachi, siempre parte de su inicio de una melodía, colocan este típico grito que se generó en el mariachi Vargas y que ahora todos los grupos musicales o de mariachis lo utilizan como una atracción para que inicie su música. Interesante, vean qué detalles tan simples, pero qué representatividad tan grande de este mariachi. Bueno, entonces al ver que van creciendo, ¿qué pasa? Se vienen a vivir a la Ciudad de México. Dicen, nos vamos a la Ciudad de México, y empiezan pues igual a tener su música contratado por diferentes grupos, y llega el momento en que se les da a conocer allá en Garibaldi, que es una zona para nosotros los mexicanos muy de mariachi, muy nacionalista. Empiezan a tener también contacto allá, empiezan a tocar en uno de los restaurantes nocturnos que había ahí, que los conocemos de dicho y de hecho porque es toda una tradición, se llama el Tenampa. Empiezan a funcionar allá y empiezan a tomar un camino muy interesante en donde se empiezan a adherir o a pedir los grandes cantantes de aquellos tiempos que los acompañe este mariachi. Vean ustedes entonces cómo identificaron que era un mariachi de calidad, identificaron también que había mucho cambio dentro de la música nacional, pero déjenme decirles que uno de los factores más importantes aquí fue que los vio en aquel momento, era candidato Lázaro Cárdenas, que fue presidente de la República, se recordarán ustedes, por lo menos por la historia. Ellos los identifican y los contrata para que vayan con él en todo el proceso de campaña.
Eso les da a ellos, pues primero, una gran exhibición para efectos de su talento, y al candidato, que queda posteriormente como presidente, pues le da una gran fuerza porque esa música venía arrasando, como decimos, musicalmente hablando. Interesante, no es tanto el que quieres estar, sino estar en el lugar preciso, en el momento preciso, con la gente adecuada, pero por supuesto, con esa actitud positiva de emprendedor y con ese talento que tú identificaste antes de arrancar el proyecto. En este caso, pues estoy casi seguro de que no hubo un proyecto por escrito de parte de el fundador, que es Gaspar, pero esa intención y esa actitud de querer ir adelante lo empezó a llevar hasta donde estamos hoy en esta plática, en esta narración. Bueno, entonces Lázaro Cárdenas lo adopta, por decirlo de alguna forma, lo adopta, y se dan cuenta también que se requiere todavía un cambio más allá. Se dan cuenta que un punto importante para efectos musicales es la trompeta. Y entonces deciden incursionar y colocar trompetas dentro del mariachi. A principios del siglo XVIII, pues no había trompetas, y se oía un mariachi muy padre, muy agradable, pero no con esa fortaleza que ahora le da la trompeta y algunos instrumentos más que se le fueron adicionando. Vean cómo la parte creativa, la parte innovadora que traía en mente el fundador, que ya empezaba a tener cambios porque ya estaba empezando a dejarle a Silvestre Vargas, su hijo, pues la dirección del mariachi. Muy interesante. Me podrán decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la música con todo esto? Pues ven ustedes cómo enfocando está dentro de un concepto empresarial muy interesante, y al día de hoy muy interesante además. Si me preguntan cuántos años tiene el mariachi Vargas, ahora de Tecalitlán, pues nace en 1987, para efectos oficiales en el 88, ¿verdad? Vean cuántos años tiene, más de 120 años. Esa es una empresa que realmente tiene cambios, tiene la razón de seguir adelante, pero con actitud. Pero hay un cambio que empiezan a ver hacia adentro. ¿Y cuál es este cambio? Bueno, pues empiezan a darse cuenta que los músicos originales que fundaron el mariachi, pues la mayoría, o todos más bien, no tenían ninguna preparación musical. Ellos eran líricos, así empezaron a trabajar, y ahora con Silvestre Vargas se ingresa también Rubén Fuentes, que otro talento de la música del mariachi, ingresan y se dan cuenta que las nuevas generaciones requieren de otra música todavía de mayor nivel desde el punto de vista educacional, de talento musical, y les empiezan a pedir, ahora sí, ya una formación académica a los integrantes del mariachi. Y entonces, de ahí pues va creciendo, tocan en Tuxpan, Tamazutla, Ciudad Guzmán, Colima, y allá en 1930, ¿qué ocurre? Lo traen, decía yo, a México en esas fechas, lo adopta don Lázaro Cárdenas y lo convierte en el mariachi oficial de la Academia de Policía de aquellos tiempos. Entonces fue el mariachi Vargas la representación musical de la policía allá en su momento. Estaban creciendo, estaban caminando. Ya el fundador ya estaba cambiando a ser solamente un asesor, a tener solamente algunas participaciones desde el punto de vista constructivo, de arreglos musicales, pero estaba ahí viendo cómo su proceso estaba yendo hacia adelante y siguiendo el camino que él había pensado o soñado en algún momento del inicio. Interesante, ¿verdad? Nos damos cuenta que todo se puede hacer en la vida. Pero bueno, no termina ahí. ¿Qué pasa? Allá en el 31, un empresario en Tijuana lo contrata, y también se dan cuenta también que empiezan a tener ya cierto nivel de edad de los integrantes, decía yo, y se empieza a reclutar, a buscar gente con mayor nivel académico desde el punto de vista musical. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Entonces, bueno, allá en el 41,
ante la insistencia de Emilio Azcárraga, porque ya lo había visto hasta en aquel momento la XCW, lo que eran los inicios de televisión en aquel instante, y aprende pues que se requiere algo más Silvestre Vargas dentro del grupo, y empieza a traer también otras ideas para efectos de los cantantes. Entonces empieza también a buscar que no solamente exista una primera voz, un solo cantante, sino que todos los músicos que componen el mariachi puedan cantar y sepan cantar, cada quien con su estilo, cada quien con su forma de ir adelante, pero empieza a darle nuevamente un realce a este grupo musical que empezó a escucharse principalmente en el habla hispana, en todo lo que es Latinoamérica, y parte de Estados Unidos, porque ya tenemos muchos paisanos e hispanos viviendo, y allá en aquellos instantes, ¿qué fue lo que sucede? Rubén Fuentes, que fue un escritor interesante, un músico interesante, deja el grupo porque se dedica, le dan un contrato en la RCA de aquellos tiempos para hacerlo director, pero él nos deja el Mariachi Vargas, él sigue funcionando también como director, ya no como músico, pero sigue participando allá, al darse cuenta, por supuesto, que estaba conformada de grandes talentos. Y sigue ahí, y déjenme decirles algo, Rubén Fuentes es el creador de una melodía que empieza a identificar mayormente al mariachi. Esta melodía se llama La Viquina, la hemos escuchado. Entonces, La Viquina es parte del Mariachi Vargas, pero compuesta por uno de sus directivos y con un éxito increíble a nivel internacional. El Mariachi Vargas empieza a ser uno de los íconos en ese momento de México por su música ranchera, típica y original. Interesante, pero llegan otros grupos, empiezan otro tipo de música, otro tipo de influencias dentro de México, y el mariachi empieza a balancearse un poco porque la competencia, las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, pues veían otro tipo de música, querían escuchar, pero el mariachi estaba ahí. Un factor importante que se defendió siempre, o se ha defendido siempre por el Mariachi Vargas, es su representatividad. Y el respeto a los demás grupos musicales mariachis, eso es interesante. Entonces, si hablamos de negocios, bueno, pues hay que entender que cada uno tiene el derecho a colocar el negocio que desee, hay que respetar el negocio, hay que preocuparse por ofrecer algo más allá, y eso es lo que estaban haciendo dentro del Mariachi Vargas. Entonces deciden aumentar el número de músicos para darle mayor armonía, para darle mayor eficacia a los resultados, y empiezan a grabar discos. Empiezan a salir también en películas y déjeme decirle que aparecieron en 200 películas más o menos hasta el día de hoy, o más. Entonces el mariachi generó dentro de aquellos tiempos todo un cambio total, y ahora sí que es de la música que llegó para quedarse, como dice un comercial por ahí, pues el mariachi se quedó. ¿Y qué pasa? Y entonces pues se hace llegar de otros compositores como Manuel Esperón, que le genera al Mariachi Vargas música ya dirigida, y el Mariachi Vargas empieza a tener una gran variedad para presentarse en públicos, ahora sí, internacionales. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues hay ideas que van teniendo el grupo, y siempre dentro de los niveles, como el caso del Mariachi Vargas, ellos se manejan por generaciones. Entonces, una tercera generación, ya pasamos la primera, la segunda, y en la tercera generación comienza allá en los años 50. Vean de qué estamos hablando, vean cómo fue creciendo el mariachi. En los 50 era Rubén Fuentes, su director general y director musical también, y había grandes músicos que estaban acompañándolo. Por supuesto estaba Silvestre Vargas también, el que fue director en algún momento, pero Rubén Fuentes tenía algo más allá, tenía toda una escuela dentro del concepto musical, tenía una visión de poder traer músicos con diferentes esquemas, pero ya aparte de talentosos, por supuesto, con ciertas inclinaciones hacia darle al mariachi
una definición por cada uno de los instrumentos que se estaban tocando allá. Interesante, yo creo que alguien me puede decir que todos los grupos musicales han tenido éxito, pero el Mariachi Vargas es un éxito permanente que tenemos. Pero la historia no termina ahí en esa tercera generación, pues ¿qué ocurre? Entran pues el concepto de ir de viaje, de empezar a hacer representaciones en otros países, porque ya se están dando a conocer de manera internacional. Llega el momento en que se compone el grupo de 14 elementos, se compone el grupo con instrumentación de primera línea, se compone el grupo de cantantes, todos los que están integrando el mariachi, se compone el grupo también de grandes directores y compositores musicales, también directores, y también el grupo se compone de una gran representatividad. Fíjense ustedes que decía yo en un principio que la ropa que presentó en aquel momento cuando se funda el Mariachi Vargas, pues muy raquítica, muy humilde, y al día de hoy, si ustedes ven el mariachi ahora sí que en escena, pues nos vamos de espaldas, porque es una vestimenta de alta alcurnia desde el punto de vista de representatividad, y lo más interesante es un gran orgullo ver a nuestra representación en mariachis, que pues la música la escuchamos y está en todo el mundo. Ahorita estamos cerrando el programa porque esto es una historia, viene un segundo programa en donde vamos a seguir platicando de cómo fue todavía desarrollándose más este grupo musical, pero vean ustedes cómo las bases, desde el punto de vista de emprendimiento, pues no fueron diferentes a otras, con mayor dificultades, por supuesto, por la parte donde ocurrió este emprendimiento, por la parte del alcance del emprendedor de ese momento, pero también la gran necesidad de tener una música diferente y salir del grupo de músicos de aquellos tiempos. Me están comentando que nos estamos yendo en un momentito ya, y pues quisiera invitarlos para que estemos en el siguiente programa donde vamos a manejar el número 2, el capítulo 2. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena tarde aquí en su programa El Lado B del Éxito, en Change TV, su canal del cambio, ya está aquí.